Perdón, Rabí Abraham. Muy Bueno, buenas tardes. ¿Me escucha usted bien buenas entonces? tardes. Sí, muy bien. Bien, yo tengo un resumen de 20 preguntas y usted las puede responder con total libertad, por favor, y en el tiempo que usted crea conveniente. Primero, por favor, me brinda su nombre y edad. Abraham Benhamú, ese es el segundo apellido, Anidjar, ¿Cuántos años tiene usted? 89 para 90. Este mes cumplo los 90. Felicidades. Gracias. ¿Dónde nació usted? En Marruecos, Tetuán, Marruecos. ¿A qué corriente del judaísmo pertenece usted? A la corriente, bueno, no sé si se llama corriente, no, a la ortodoxia. Muy bien. ¿Desde cuándo o a qué edad usted tiene una sensación o reflexiona sobre su vocación religiosa? ¿En qué momento de su vida usted entra en esta reflexión? Bueno, en realidad vengo de una casa religiosa, así me habían educado mis padres. Y bueno, y cuando llegué a la edad de 12, 13 años, las circunstancias de cualquier forma me exigían trabajar, empecé a dar clases, inclusive he viajado de una ciudad a otra para dar clases y y tuve una experiencia ahí maravillosa porque tuve alumnos de 4 años hasta 21 todos juntos y tenía yo que aprender cómo manejarla a todos para que todos salieran victoriosos, o supieran. Y gracias a Dios me fue muy bien. Muy bien. Mire, para los que no sabemos y vamos a visitar el Museo de la Asociación Judía del Perú, en Ya. líneas generales, ¿qué es el judaísmo? El judaísmo es la creencia en Dios. El judaísmo nos enseñó al mundo, se puede decir, lo que es la unicidad de Dios o lo que es el monoteísmo. Hay un versículo en la Torá que nos dice, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, el Señor es uno, o mejor dicho, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Quiere decir que no hay nada al lado de Él, ni frente a Él, ni encima ni debajo, sino es solamente Dios. Ujú. Para conocer un poco más, ¿cuáles son los textos sagrados más importantes o cuál es el inicio del judaísmo en sus textos? ¿Cuál de sus textos inicia y cuáles serían con los que se desarrolla el judaísmo como práctica, enseñanza? Bueno, nosotros nos desarrollamos a través del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el final, o sea, lo que se llama en hebreo Divrei Hayamim o la actualidad. Y a partir de ese momento empezamos ya a contar nuestros años. Por eso estamos ya en el año 5824, 73, 74. sí, Me equivoqué con 74, sí, es que me equivoqué con la fecha 5784, 80, 5784. Ujú. Muy bien. Y hemos, en otras entrevistas con otros rabinos, también hemos podido enterarnos sobre que para ustedes hay libros sagrados escritos, pero también hay una memoria sobre sus tradiciones, una memoria sobre su religión, una memoria oral que se transmite. ¿Qué nos puede comentar sobre Bueno, ambas formas? ya, originalmente nosotros creemos en el Antiguo Testamento. La Torá o la religión judía, como quiera llamarla, fue entregada en el monte de Sinai cuando el pueblo de Israel salió de Egipto de la esclavitud, se independizó o se emancipó de la esclavitud en Egipto. Y en el camino hacia Israel, en el monte de Sinai, recibimos allí la Torá, la cual nosotros creemos en ella.
Esta Torá está dividida en dos formas, se puede llamar así. El Antiguo Testamento en general y la ley oral. Tenemos ley escrita y ley oral. La ley oral regularmente es la que nos explica los detalles de cada precepto y cada cosa dentro de lo que el Dios nos entregó en el Antiguo Testamento. Muchas gracias. ¿Desde cuándo es usted rabino de su congregación y qué retos y qué proyectos se han efectuado durante este tiempo? Bueno, yo fui rabino antes de llegar a Perú por muchos años y después llegué al Perú, llevo ya aquí 55 años acá en el Perú. Y bueno, todo rabino, toda persona que tiene al frente alguna situación que tiene que desarrollar, es de cualquier forma, es como diríamos, un reto. Y bueno, yo tuve aquí mi reto, a Dios gracias, pienso que lo cumplí como es debido. Ya estoy pensionado, pero hasta ahora no me puedo quejar de este reto, de haberlo conseguido o de haberlo eh, de haber satisfecho mis necesidades o mis aspiraciones. Ujú. Bien, ya para entrar un poco más a lo que es la vida en el judaísmo, ¿no? Em, ¿Cuáles son los ritos del pasaje que debe cumplir el varón y la mujer en su vida de religiosa, ¿no? Judía? Bueno, tanto el hombre como la mujer, ambos tenemos las mismas obligaciones dentro de la religión judía. Tan solo hay una pequeña diferencia y es de que todo aquel precepto que tiene un tiempo limitado para cumplirlo, entonces las señoras están exoneradas, creo que si no tienen obligación, están exoneradas. ¿Por qué? Porque la obligación de la dama no es la del hombre. Tiene que estar en la casa, cuidar a los hijos, en fin, desarrollar todo lo que es el hogar. Y naturalmente hay ciertos preceptos que no pueden cumplir y entonces la religión de por sí las exonera. Ujú. ¿Y cuáles son estos ritos en el varón, por ejemplo? ¿Cuándo empieza su rito del pasaje, su compromiso con el judaísmo? ¿Con qué acciones? Con todas. Cualquier cosa, desde el primero que dice amar al prójimo como a ti mismo, amar a Dios, no hay otro Dios nada más que Él, y los preceptos que ahí se dan todos, pues naturalmente hay que cumplir con ellos. O sea, no sé si usted quiere que le cuente los 613 preceptos que hay en la Torá, porque entonces nos va a faltar todo el día y la noche también. Claro, claro, le comprendo. No, yo me refería un poco a estas etapas, por ejemplo, cuando el varón nace, le hacen la circuncisión, luego Bueno, pasa el Bar Mitzvah, y ajá. luego hay una serie de eventos que confirman su relación con el judaísmo, tanto en el varón como en la mujer. Por ahí venía la pregunta, disculpe si no me Ajá. expliqué bien. Perfecto. En cuanto al varón, al nacer a los 8 días hay que hacer la circuncisión, que ese precepto viene desde el tiempo del patriarca Abraham. Él fue el primero que se circuncidó. Y entonces es el pacto, y podríamos llamarlo, de la carne. O sea, cómo se distingue el judío a través de la circuncisión. En cuanto a las chicas o a las damas, indudablemente su como la presencia dentro del judaísmo, cuando nacen, el padre viene y trae a la chica a la sinagoga, se hace un rezo, se le pone el nombre a la criatura y ya con eso está completamente ya introducida al judaísmo, aunque toda persona nacida de vientre judío es judía por derecho. Ahí íbamos, ¿no? Dentro de este rol que usted ha explicado que la dama cumple dentro del judaísmo,
¿cuál es la importancia de la matrilinealidad para la herencia judía, ¿no? ¿Cómo se ha instaurado la matrilinealidad? ¿Por qué? Y cómo se ha mantenido en el tiempo. Bueno, si la dama es es la que está en la casa, la dama sabe justamente qué pasa con sus hijos. El marido puede saber a través de ella, más no personalmente porque está trabajando, está fuera de la casa. Entonces, la dama es la que tiene que desarrollar al chico, educarlo y darle todas las enseñanzas positivas que prácticamente la religión nos impone. Y ya el chico va creciendo en este ambiente y naturalmente al nacer, como usted mismo dijo, a los 8 días hay que hacer la circuncisión y después a los 13 años tiene lo que la bar mitzvah, o lo que usted, ¿cómo lo llaman yo? Eh, ¿eh? ¿Cómo le llaman, Guise, ustedes los cristianos? A los 15 años, creo. La confirmación. La confirmación, exacto. Ustedes lo llaman la confirmación. Nosotros lo llamamos bar mitzvah. ¿Qué quiere decir bar mitzvah? Bar mitzvah significa que es hijo del precepto, vale decir, ya entró a tener la obligación de cumplir con los preceptos. Si bien desde que nació hasta los 13 años el chico no es responsable de sus actos, sino somos los padres, entonces una vez que hace la bar mitzvah, el chico o sobre el chico recae ya sus obligaciones espirituales y tiene que cumplir con todas ellas. Muchas de ellas todavía no, porque es chico, pero en las que son de cada día, sí. Ujú. Bien, y esto es en referencia que para ser judío hay que nacer de una madre judía, ¿correcto? Este es el precepto, ¿no? Y Ese, en este sentido, ¿cómo es la conversión oficial de aquellos que no han nacido de una dama judía, de una madre judía? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo es que pueden ingresar a la comunidad? bueno, para ingresar a la comunidad hay algo importantísimo en todo esto. Primeramente, el que no nace dentro del judaísmo está completamente exonerado de todos los preceptos que el judaísmo nos impone. Particularmente el sábado es un día completamente para los que los que no nos entienden, un día muerto. O sea, es para el rezo, para el estudio y para estar en familia. No se puede hacer o no se debe de hacer ninguna clase de labor. Consecuentemente, cuando alguien se acerca a querer convertirse, tenemos que saber si en realidad, por qué razón se quiere convertir. Depende las razones que dé y depende el entusiasmo que tenga y depende la formalidad de la persona y al final depende el tiempo que se dedique a estudiar para que él se pueda mover como un judío. Entonces después de eso ahí se hace la ceremonia, o sea, la primera ceremonia empieza con las preguntas a ver si en realidad lo sabe todo o no y al mismo tiempo, en fin, también palpar si es que lo siente o prácticamente lo está haciendo por alguna razón en especial, porque nadie puede leer la mente de nadie, es muy difícil. Alguien puede venir con mucha buena intención, pero es la intención hacia afuera, no es adentro. Todos estos detalles son los que prácticamente hace o nos exige la religión para que alguien que no sea de religión judía se convierta. ¿Por qué? Porque el que no es judío, como le dije, está libre de una cantidad de cosas o de preceptos enormes. Entonces, ¿sobre qué se quiere ahora amarrar a esos preceptos? Claro. Y hay un principio en la religión judía que dice, todo aquel no judío que tenga buena voluntad tiene derecho al paraíso. Entonces, si la persona que no es judía tiene el derecho al paraíso con la buena voluntad de conducirse, o sea, preocuparse del prójimo, etcétera, etcétera,
entonces, ¿sobre qué se va a amarrar a cosas que en realidad quizás no le va a ser fácil desarrollarlo? Ujú, muy bien. Ahora, abriéndonos un poco más al tema, cuál cree usted? Viene de Marruecos, ha visitado seguramente distintas comunidades en el mundo. ¿Cuál cree usted que es la misión que unifica o cuál es la misión de las comunidades judías que están en todo el mundo? Bueno, en todo, los judíos, este es un grave problema para el mundo y no para el judío. Nosotros, además, o a pesar de todas las persecuciones, matanzas, sí, asimilaciones y demás, seguimos siendo judíos. Aquí llegamos una media docena de judíos y nos hemos preocupado de tener sinagoga y de tener un ambiente de judaísmo. Y así en cada parte y parte. Desde el momento en que salimos al exilio desde Israel, bueno, a cada sitio donde llegaban los judíos se formaban las colectividades y construían sinagogas y la gente vivían la vida que también nosotros vivimos acá. Aquí llegaron judíos, por ejemplo, al principio del siglo pasado, y el primer señor que llegó, me comentó en su momento, está en mejor vida, me dijo, llegué y estaba buscando a ver si había judíos. Entonces estuvo buscando por un lado y por otro y encontró que había una familia judía. Entonces ya acercó a ella y poco a poco, mientras iban llegando, iban formando la colectividad y después, bueno, todos somos judíos, somos iguales, no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Las obligaciones son exactamente igual, perdón por la redundancia, y, Perfecto. y esa es la vida del judío. Ujú. El hacer comunidad y el juntarse en comunidad, ¿correcto? Perdón, el que El juntarse, hacer comunidad, sí, para el hacer. juntarse a hacer comunidad, es una de las misiones que tiene. Exacto, exacto. Una de las funciones que tenemos es justamente vivir en comunidad. ¿Porque hay que vivir en comunidad? Porque naturalmente hay una cuestión muy importante que lamentablemente lo tengo que decir, pero el antisemitismo es por doquier. Entonces, los judíos tenemos que ver la forma de cómo evitar o cómo luchar contra ese Antisemitismo. antisemitismo. Consecuentemente, naturalmente, formamos las colectividades, formamos esa hermandad y de esta manera si cabe la palabra, protegemos unos con otros. Y no tenemos que depender de nadie que sea o que no sea de nuestra religión y evitar los bonitos títulos que nos dan. Correcto. Mire, acercándonos a esto que usted nos comentó sobre la historia, a lo largo de la historia del judaísmo se han suscitado una serie de hechos, acontecimientos que han buscado agredir a vuestra gente, ¿no? En ese sentido, yo quería consultarle qué impresión, qué sensaciones, qué reflexiones le dio a usted en el momento en que se entera que se está creando el Estado de Israel, ¿no? En su momento, bajo la perspectiva de lo que había pasado en la Segunda Guerra, para usted, ¿qué impresión, qué sensación le dio en la creación de este Estado de Israel? Bueno, era yo un niño en aquel tiempo, pero la sensación general fue algo extraordinario, porque después de lo que hicieron los alemanes, Mashemam, con los judíos en Europa y donde no fue Europa, entonces el hecho de tener ya un Estado chiquito, pobre, porque prácticamente lo que recibimos no fue nada del otro mundo, la parte del norte era pantanosa, la parte del sur desierto, pero había que trabajarlo, había que lucharlo y había que salir a flote. Y a Dios gracias, Dios nos ayudó y hemos llegado justamente a donde hoy en día está Israel. A pesar de ser un país chico,
un país con pocas, ¿cómo diríamos?, producciones, no tiene producción ninguna, entonces quiere decir que es admirable ver a Israel hoy en día. En su momento fue una alegría, no se puede imaginar a nivel del judaísmo por todas partes del mundo. Y ahora sigue siendo también no solamente esa alegría, el orgullo de que hoy en día Israel puede dar ciencia al mundo entero. Porque le cuento algo interesante que me pasó a mí aquí en el Perú. Yo fui a Ica en una oportunidad porque tenía que ver una fábrica Negusa. Y a ver la fábrica, el señor que estaba allá me había enseñado, como todo es desierto, que él regaba por goteo los árboles. Entonces le pregunté, ¿y de dónde aprendió usted esto? Ah, esto es una invención peruana. Digo, ¿está usted seguro? Sí. Digo, papá lindo, discúlpeme, pero esto no es peruano. Llegó al Perú, sí, porque Israel lo extendió, pero esta es una situación que los judíos en Israel tuvieron la obligación de ver la forma cómo producir sin agua, porque ahí no llueve, o llueve muy poco. Y como le dije, el norte pantanoso y el sur completamente es desierto. Entonces han tenido que saber cómo trabajar la tierra para poder, ¿cómo diría yo?, tener producción. Ujú. Y por Un ejemplo, gran reto, sin duda, un gran por reto y un decirle, gran logro. eh, Usted nos dijo cuándo llegó al Perú, ¿en qué año? en el 68, 1968, abril, después de Pesaj. Muy bien, entonces ha estado en procesos importantes de la historia peruana, como la reforma agraria y más adelante lo que vendría a ser la crisis política militar del conflicto armado interno en el Perú, ¿no? La época del terrorismo que se llama. Exacto. En referencia a este contexto, ¿de qué manera cree usted que el conflicto armado interno afectó a la comunidad judía? Es decir, ¿hubo atentados terroristas? ¿Cuál fue la actitud que tuvo este proceso de guerra contra la comunidad judía aquí en el Perú? Bueno, la verdad que no podría especificar que había algo directamente contra la colectividad. Era prácticamente el que tenía, había que liquidarlo. Y entonces en cualquier sitio, lo mismo caían los judíos, caían los no judíos, porque estos señores no tenían ni clase de miramiento. Lo de Tarata, por ejemplo, una barbaridad. Entonces ahí agarró a quien estaba. Si eran judíos, cayeron. Si no eran judíos, también cayeron. Sí, que en este particular no podríamos decir algo específico, que de vez en cuando se siente ¿cómo se llama esto? El antisemitismo, no lo voy a negar. Te digo que sí es cierto. Pero en esa oportunidad creo que fue, en términos generales, todo igual. Muchas gracias. Ujú. Bien, ¿cómo ve usted el futuro de la comunidad judía en el Perú? Bueno, ¿Cuáles son las perspectivas que usted vislumbra para el futuro de su comunidad? la perspectiva que yo vislumbro, lamentablemente, en mi forma de pensar, que soy un poquito, ¿cómo voy a decir yo? No, o sea, soy luchador, pero también sé hasta dónde puedo llegar y no puedo llegar. Las circunstancias como están hoy en día en el Perú, bueno, pienso que a la larga quizás la colectividad desaparezca, quizás, no estoy seguro, pero lo que pasa es de que la juventud se gradúa fuera, se quedan fuera y no regresa. Entonces, donde no hay juventud, no hay futuro. Entonces, ese es ese problema que yo puedo vislumbrar desde ahora en lo que se refiere a un futuro. Pero por otro lado, no creo que la colectividad pueda desaparecer. Será más chica como es ahora o algo por el estilo, pero de todas formas, basta que haya media docena de judíos, va a haber colectividad. Ujú.
¿Y usted cree que este proceso que usted me acaba de nombrar se da también en otros países de América Latina en respecto a su comunidad? Bueno, pienso que sí. Por ejemplo, en Bolivia, yo no sé, poco a poco la colectividad se fue deshaciendo. En un tiempo iba mucho a Bolivia para dar servicio allá y veía la forma de, de pensar del público y cómo ellos estaban dirigiendo la colectividad. No sé si todavía siguen o no siguen. Sé que muchos de los grandes directores de la colectividad ya han pasado a mejor vida. No sé cómo va hoy los jóvenes que yo conocí, que son hoy en día los que dirigen, pero es una colectividad que no le veo tampoco yo, lamentablemente, mucho futuro. Correcto. Ahora quería hacerle una consulta directa, ya estamos terminando, una consulta directa y precisa en referencia al Museo Judío del Perú, ¿no? El Sí. museo que la señora Karin Fishman gestiona y ayuda. Entonces, en este sentido, ¿cuál cree usted que deberían ser los pilares más importantes que deben tenerse en cuenta para en este museo narrar o tocar el tema de la Shoah? Perdón, me repite la pregunta, no se la capté bien. Que entonces Sí, sí, no, disculpe. Le preguntaba, ¿cuál cree usted que son los pilares que deberían tenerse en cuenta para hablar sobre la Shoah en el Museo Judío del Perú? Bueno, pienso ante nada de felicitar a la familia Fishman porque son los únicos que se les ocurrió una cosa tan maravillosa, porque lo que es un museo significa historia. El museo no es nada más que nos da historia, no da otra cosa. Además de que vemos cosas bonitas, no bonitas, pero en el museo de aquí de la Shoah, por ejemplo, todos los que van, inclusive van chicos de colegios y demás, les explican qué ocurrió con el tiempo del nazismo, qué ocurrió con los judíos, qué pasó, qué no pasó. Entonces quiere decir que esta generación que en el colegio seguramente no se lo tocan, al venir aquí al museo indudablemente ahí se están culturizando y sabiendo cuál fue la historia realmente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el museo, indudablemente que es para felicitar a la familia Fishman. Yo pienso que no tuvo mejor idea, entre otras que también han participado, de haber levantado este museo, quizá chiquito, pero muy, muy, muy instructivo, muy bien ordenado, muy bien colocado todo y bien dirigido también. Qué importante que es el rol del museo para la memoria, ¿verdad? Exacto, es la historia. Si usted o yo o cualquiera coge un libro y se pone a leer la historia de cualquier parte, de cualquier época, en fin, para que redundancia la palabra, de la historia, bueno, lo leímos, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero si uno entra a un museo y ve justamente qué ha ocurrido, físicamente lo está viendo, a pesar de que no, en fin, ya no existen todos ellos, pero esa existencia o esa visión junto a la explicación que se les dé y se les enseñe, indudablemente que estas criaturas o personas mayores no afecta a quién, indudablemente que se va a empapar de lo que es o lo que fue la Shoah. Bien, la penúltima pregunta, Ravi, ¿qué es León Pinelo para la comunidad judía del Perú? Bueno, León Pinelo es el colegio de la colectividad. O sea, al principio de llegar los judíos acá, todavía no tenían colegio, no tenían nada, pero siempre, de una forma o la otra, los chicos, en fin, son chicos y bueno, no vamos a entrar en estos detalles. Pero la colectividad vio la necesidad de hacer
su propio colegio con el fin de desarrollar no solamente la parte del programa, digamos, del gobierno, sino que también las criaturas aprendan todo lo que significa la parte religiosa judía. Entonces, ese fue el fondo o el principio de lo que es el Colegio Don Pinelo. Y a Dios gracias, pienso que sí está cumpliendo con su función. Excelente. Finalmente, y para despedir la entrevista, esta tal vez es una pregunta difícil, pero la coyuntura, el contexto lo solicita. Em, ¿Qué posición o qué impresión tiene usted como rabí de la comunidad ortodoxa en referencia al conflicto actual en Israel? Bueno, lo que pasa en Israel a todos nos duele, porque lamentablemente no tiene razón de ser. Le puedo enviar si quiere lo que yo recibí hoy, en el sentido de que a pesar de todos los pesares y todas las dificultades que tienen los judíos allá, no obstante, agua, luz, en fin, todas las necesidades del día, Israel se las pasa eh, Gaza. Gaza. a Gaza y gratuito. Ellos la cobran a su gente porque de todas formas ellos reciben por parte de todas partes millones, pero los millones se quedan en la cabeza del que está gobernando. No sé si usted habrá escuchado cuando murió Arafat, había dejado, no sé si era billones o trillones, porque todo lo que llegaba era para su bolsillo. No importa, la gente se muera de hambre. No le interesa, a ellos le interesa es lo suyo. Entonces, naturalmente, aquel que quiere, ¿cómo diríamos?, manejar al público, particularmente al que no tiene capacidad, entonces, cultural me refiero. Entonces, es fácil enemistar o levantar cosas que sean enemigas contra el resto y de esta forma decirles que el otro se lo está llevando, el otro lo está haciendo, y por eso tú no tienes. Y no es que, no es que se lo está llevando ese que está gobernando, sino ponen nombres de acá y de allá y empiezan justamente los malestares. Y bueno, lamentablemente eso no solamente ocurre entre los árabes de allá, eso ocurre en todas partes del mundo, de una forma o la otra. Si el gobernante no se preocupa de la gente, mal asunto. Rabí, le agradezco infinitamente su tiempo, su voluntad y sus respuestas. Gracias por enseñarnos tanto. De mi parte, doy por terminada la entrevista. No sé si usted quiere aportar o dar algunas palabras más finales. Bueno, tan solo felicitarle a usted por su interés, la forma de preguntar tan inteligente y tan amplia, lo cual me dio a mí la oportunidad también de refrescar un poquito mi memoria para poder responderle a todas sus inquietudes. Así es de que ha sido un placer conocerlo, aunque sea a través de la computadora. Espero algún día que podamos echar las manos y abrazarnos. Será un placer también. Un honor, Dedico- Rabí, un le honor haberle dedico- conocido. Muchas gracias, Karim. Quedo a su Gracias. disposición. Muy buenas tardes. Buenas tardes, suerte.